Hola y bienvenido a este nuevo tutorial. ¿Te has preguntado qué pasaría si dibujas un polígono regular y le vas aumentando progresivamente uno de sus lados hasta que se convierta en uno gigante? Acompáñanos. Bueno, tal vez te estés preguntando por qué inicié este video con una pregunta de geometría para poder definir al límite matemático. Lo que sucede es que dentro del campo de la matemática, el concepto de límite es una verdadera sutileza. Es decir, definirlo puede resultar algo abstracto y construir una imagen mental de lo que significa este concepto matemático puede resultar bastante complicado, sobre todo si no tenemos a alguien que nos lo explique correctamente. Muchos libros de matemática y sobre todo si nosotros navegamos en el internet vamos a encontrar un montón de definiciones, pero son las definiciones formales. Bueno, este video tiene como finalidad sentar bien la base del concepto de límite, porque si no dominas el concepto, no conoces el límite. Podrás resolverlo, pero no entiendes lo que implica lo que estás resolviendo. Desde mi punto de vista, yo creo que en la matemática es mucho más importante saber definir las cosas que resolverlas. Al resolverlas, nosotros nos convertimos en máquinas, pero al comprenderlas, entonces en realidad estamos completando el proceso de aprendizaje y obteniendo la posibilidad de aplicar este conocimiento en un cuerpo geométrico que en este caso es un polígono regular. Recordemos lo que es un polígono regular. Es aquella figura geométrica donde todos sus lados son iguales. El hecho de que sea un polígono regular nos va a establecer una condición. Nuestra condición es que durante toda esta dinámica lo que dibujaremos es y será un polígono regular. Es decir, nunca se va a convertir en otra cosa que no sea un polígono regular, porque siempre va a tener todos sus lados iguales. Pues bien, si yo voy aumentando uno de sus lados, este se convierte evidentemente en un cuadrado. Y dirás, bueno, estás jugando con nuestra inteligencia. Todos sabemos que esto es un cuadrado. Bueno, el concepto de límite no es definir un cuadrado, pero sí entender que puede existir un cambio variable en una tendencia que hace que se mantenga una condición, en este caso la condición de ser un polígono regular. Este cuadrado es un polígono regular. Y luego mantengo esa tendencia y aumento uno de sus lados de forma progresiva y lo convierto en un pentágono. Repito la operación y ahora tengo un hexágono, un heptágono, un octágono, un nonágono y un decágono. Como pueden darse cuenta, existe una tendencia en la que las figuras geométricas que he dibujado tienden a convertirse en una circunferencia. Sus puntos, si lo ven, si abren su mente y me siguen la dinámica, el conjunto de puntos que iría aumentando porque sus vértices van aumentando, tienden, y grábense bien de esta palabra, tienden a parecerse a una circunferencia. Pero aquí viene lo importante para poder definir un límite. El hecho de que algo tienda a parecerse en otra cosa no significa que sea. Esta definición de parecerse, de acercarse a algo, nos ayuda a comprender lo que es un límite. Ahora, imaginémonos lo siguiente. Pensemos que he aumentado progresivamente los lados de mi polígono regular hasta obtener un cuerpo geométrico de 20 lados, es decir, un icoságono. Como pueden darse cuenta, este icoságono sigue esa tendencia. Tiende a parecerse a una circunferencia, pero recuerden que existía una condición
de que sea un polígono regular. Y este icoságono es un polígono regular. Y aunque tienda a parecerse en una circunferencia, no lo es. Sigue siendo un polígono regular. Si yo quiero exagerar un poco más y ahora quiero crear un polígono regular de 50 lados, como la escala del GeoGebra no nos permite perder de vista esta proyección, solo nos define un acercamiento de la figura que acabamos de crear. Y en el acercamiento vemos que se trata de un polígono regular porque tiene sus lados iguales. Pero si yo alejo la imagen lo suficiente, voy a poderme dar cuenta que este polígono regular de 50 lados tiende nuevamente a parecerse a una circunferencia, pero repito, no lo es. Muy bien, para poder conceptualizar lo que significa un límite, tomemos en cuenta todo el conjunto de cosas que aquí dijimos. Primero, tiene que existir una condición. En este ejemplo hemos dicho que se debe mantener la condición de que siempre conforme vaya aumentando sus lados, progresivamente, debe mantenerse como un polígono regular. Entonces, esa condición de ser un polígono regular hace que aunque la tendencia se acerque a un valor, es decir, se acerque a ser una circunferencia, no llegue a serla porque se ha interpuesto la condición de que se mantenga como un polígono regular. Una cosa es que se acerque, pero nunca llega a ser. Entonces, como podemos ver, existirá un valor hacia donde se tiende. El valor a donde se tiende en esta ocasión es una circunferencia. Tendemos a hacer una circunferencia. Y la magnitud variable es que va aumentando en los lados, porque eso significa que sea variable, que va aumentando sus lados hacia una magnitud fija, es decir, una circunferencia. Si entendimos esta dinámica, entonces podemos pasar a definir lo que es un límite. Como vimos, existe una tendencia en donde los polígonos regulares parecen formar una circunferencia. A eso lo llamaremos tendencia, que es muy importante para poder comprender lo que es el límite. Fue Arquímedes quien descubriera este patrón y lo bautizará como método de la exhaustión, que no es más que la inscripción de polígonos regulares dentro de una circunferencia de radio unitario. También desarrolló el método de compresión, que es algo parecido, circunscribiendo polígonos a la circunferencia. Las figuras tenderían a acercarse a la forma de la circunferencia, tanto que pudo obtener una medida bastante precisa del número pi. Esto lo publicó en su libro El Método, que es la base del concepto de límite que fuera desarrollado por Isaac Newton en el siglo XVII. Un límite matemático es una magnitud fija a la que una magnitud variable puede aproximarse a tender tanto como quiera sin necesidad de alcanzarla. Muchos de ustedes recordarán al enigmático Oliver Atom, del famoso manga Supercampeones. Este personaje parecía correr y correr y correr, y podían prolongarse capítulos enteros solo de verlo correr sin alcanzar la portería. Curiosamente, no perdían audiencia, y esperábamos el enigmático golazo. Algo así es un límite. La diferencia es que Oliver sí llegaba a la portería, y un límite nunca alcanza a llegar. Solo es un valor al cual se tiende, pero nunca se alcanza. Algo así como un crush. De forma general pueden existir límites de una sucesión o límites de una función, en la cual están involucrados pues los límites laterales y límites al infinito. En este tutorial nos vamos a centrar únicamente en el límite de una función. Y para poder definir el límite de una función, pues habrá que recordar lo que es una función. Y para eso, Neil nos ayudará a recordar.
Pero antes de entrar al concepto formal de límites, tenemos que recordar qué es una función. Una función es una relación entre dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Podemos definir una función con su concepto, pero también, y es más sencillo, con una interpretación. Vamos a ver una función como una máquina. Aquí tenemos a nuestra maquinita. Nuestra maquinita se llama f, en la que si introducimos un valor, ya sea x, nos va a dar otro valor. Ahora, ¿qué pasa? A nuestra máquina le tenemos que dar un orden. Vamos a hacer que el orden sea que todo lo que introduzcamos en nuestra máquina lo multipliquemos por 3 y lo restemos por 2. Si introdujimos x a nuestra maquinita f con las órdenes que ya habíamos propuesto de multiplicarlo por 3 y restarle por 2, nuestro f de x, nuestro resultado será lo siguiente: 3 por el x que introdujimos menos el 2. Ahora con otro ejemplo. En nuestra maquinita f vamos a introducir un 2. Ahora nuestro f de x, nuestro resultado va a ser el 2 que introdujimos por el 3 y el menos 2 que habíamos dicho como orden. Entonces, esto que tenemos aquí es nuestro f de x. Esta es una clara forma de ver cómo es una función. Esta es una manera de poder interpretar una función. Ahora, vamos a ver el concepto formal de una función. De esta manera gráfica tenemos al conjunto de ambos elementos. Tenemos al conjunto de elementos a o x, la variable independiente, y al conjunto de elementos b o y, la variable dependiente, o f de x, que quiere decir que dependerá de todos los valores que tenga x. Y el orden que vamos a darle será x más 1, por lo que el menos 2 más 1 va a ser igual a menos 1. El menos 1 más 1 va a ser igual a 0. El 0 más 1 va a ser igual a 1. El 1 más el 1 va a ser igual al 2. Y el 2 más el 1 va a ser igual al 3. Por lo que vemos que a cada valor del elemento del conjunto A le corresponde un valor del elemento del conjunto de B. Entonces esta sí es una función. Y la manera matemática de escribirlo será f de x igual a x más 1. De esta manera la gráfica fue mucho más sencillo. En resumen, si a un valor del elemento de conjuntos de A le corresponde un valor del elemento del conjunto de B, será función. Caso contrario sería, si a un valor del elemento del conjunto de A le corresponderían dos valores del elemento del conjunto de B. Ahí no sería una función. Ahora, una función es muy necesaria para el cálculo, como para los límites. Nos permiten ver lo que es la continuidad. A las funciones se la pueden graficar de manera exponencial o de manera logarítmica. Y además tienen un uso especial para las ciencias biológicas. Para hablar del límite de funciones, hay que entender que las dos grandes áreas del cálculo, denominadas cálculo diferencial y cálculo integral, se basan en el concepto fundamental de límite. Al estudiar el concepto de límite, la pregunta clave que queremos respondernos es: ¿cómo se comporta la función y o f de x cuando la variable independiente x se acerca cada vez más a un valor de x sub 0? La definición intuitiva del límite puede plantearse de la siguiente forma: f de x es una función definida en un intervalo abierto alrededor de x sub 0. X sub 0 es el valor al cual se tiende. Por lo tanto, si f de x, la función, se acerca tanto como queramos al valor del límite, para toda x lo suficientemente cerca de x sub 0, es decir, al valor que se tiende, decimos que la función se aproxima al límite L cuando x se acerca a x sub 0, como muestra la imagen. La función y x sub 0, que es el valor al cual se tiende, tienen un subsecuente resultado en las ordenadas que es el límite de la función en un punto y se lee
el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es L, el límite de una función en un punto. Por ejemplo, para el límite de una función constante, consideraremos lo siguiente. F de x, que es la función, está definida por un valor constante, es decir, cualquier número. 1, 2, 3, pi, el número de Euler, un tercio, un medio, cualquier número que sea una constante. Sea x sub 0, es decir, el valor al cual se tiende, un punto cualquiera en el dominio de la función, el límite de f de x es igual a la constante cuando x tiende a x sub 0, como vemos en la imagen. Cuando una función es constante, cuando una función tiene un valor constante, el límite es la constante para cualquier valor de aproximación. En este caso, si el límite tiende a x sub 0 de un valor constante, pues será la constante c. Pero si dijéramos que tiende a x sub 3, seguiría siendo c, porque es una función constante. Si el valor tiende a x sub 2, seguiría siendo c, porque la función es una constante. Pero por otro lado, si el límite de una función polinómica, en donde f de x es un polinomio, entonces el límite de x cuando tiende a un valor de f de x será igual a la función evaluada para ese valor. En otras palabras, reemplazará en la variable independiente el valor de a para encontrar el límite directamente. Si, por ejemplo, tenemos la función f de x igual a x al cuadrado menos x más 2, veamos el comportamiento de esta función. Si nosotros evaluamos a la función f de x igual a x cuadrado menos x más 2, nos fijaremos que x, cuando tiende a 2, su valor de límite tiende a 4, como podemos darnos cuenta en la tabla de valores. Esto, al ser graficado, nos podemos dar cuenta que en el dominio de la función, es decir, en el eje de las abscisas, cuando se tiende por la derecha hacia 2 y por la izquierda hacia 2, el valor del límite de esa función tiende a 4. Es decir, nos aproximamos tanto como podemos, pero sin llegar a ser 2. Nos aproximamos tanto como queremos, por ejemplo 1.99, y su valor más aproximado es 3.99, que se acerca a 4. Y por otro lado, cuando nos acercamos por la derecha hacia la izquierda, vemos que cuando llega a su valor más aproximado 2.01, que tiende a 2, su valor del límite tiende a 4.003, es decir, tiende a 4. En otras palabras, el límite de la función f de x igual a x cuadrado menos x más 2 cuando x tiende a 2 es igual a 4. Para la realización de este video nos hemos basado en los libros de Stewart James del 2012, Cálculo de varias variables, el libro de Daniel Prado Pérez, Cálculo diferencial para ingenierías, la guía de funciones, límites y continuidad para estudiantes del Dr. Jorge Pérez de Corcho, y del slide Aplicaciones de los límites de funciones en problemas para la vida cotidiana de César Demetrio. En los próximos videos estaremos hablando de límites laterales, las propiedades de los límites, algunas fórmulas para resolución de límites directos y límites al infinito. Gracias por vernos, los invitamos a suscribirse en nuestro canal, a seguirnos en redes sociales y será hasta la próxima entrega.